Vamos a abrir nuestras Biblias, a encenderlas. Quiero compartir en esta mañana algo que es importante continuamente trabajarlo, porque la palabra de Dios dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, iglesia, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Uno de los regalos que el Señor nos dio a nosotros fue la libertad. Y dice, pero yo te regalo esa libertad no solamente para que la uses, para dar riendas sueltas a tus intenciones ocultas, sino que dice, para serviros por amor los unos a los otros. Es como que el Señor vino Jesucristo a morir por nuestros pecados para que fuésemos libres de la maldición, y la llevó en la cruz, las maldiciones de enfermedad, de pobreza, de soledad, y Él llevó en la cruz nuestras maldiciones, nuestras esclavitudes. Pero el enemigo, Satanás, quiere, si no puede evitar que ya recibamos a Cristo y que nuestras vidas sean salvas, va a intentar a través de el control para quitarnos esa libertad. En Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Una de las maldiciones es que la mujer va a recibir control, va a ser enseñoreada. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Luego, con Jesucristo, la maldición de la esclavitud familiar se ha quitado, y una de las cosas que mayor crisis trae en los matrimonios es el espíritu de control. La primera causa de divorcio, de la infidelidad, la primera causa en el matrimonio de el divorcio y la infidelidad es el control. Cuando una persona se siente asfixiada, luego quiere escapar, y una de las cosas que hace es intentando irse a otro sitio donde al principio hay libertad, porque te ofrece la otra persona todo bonito, cariño, libertad, más sin embargo, como es un espíritu, se termina viviendo la misma situación. En Mateo 20, del 25 al 26, Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero nosotros, los que fuimos salvos, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, entre más subes, dice, será vuestro servidor. ¿Qué es lo que causa el control en la vida de una persona? ¿Por qué tiene la inclinación a controlar? La primera razón es por el rechazo. El rechazo es un sentimiento de no valor, de no aceptación, y en la Biblia nos habla de una mujer que tenía ese espíritu que se llama Jezabel. En el Nuevo Testamento existe el espíritu de Jezabel, y en el Antiguo podemos ver que Jezabel quiere apagar la voz, el espíritu de control que ella tenía, quería apagar la voz de Dios, del profeta, y esclavizar a su marido. Ella viene de un hogar donde su padre la rechazó, le obligó a casarse con un rey que no amaba, luego su madre era controladora, su padre no le dio cariño suficiente, y ella se casa con este hombre que es Acab, un rey de Israel, y lo que empieza continuamente es no voy a vivir otra situación de rechazo, no me van a pisar nunca más, por lo tanto yo no me voy a dejar y voy a empezar a usar mis habilidades para conseguir lo que quiero. En la vida diaria
hay una inclinación a manipular para conseguir lo que se quiere, bien sea con estrategias de pena, de lástima, o con intimidación, o con artimañas que cada uno puede desarrollar. La segunda característica de una persona que tiene inclinaciones a controlar es la inseguridad. Vemos que si una persona siente que no maneja una situación, un trabajo, una casa, una posición en la iglesia, esa inseguridad que le produce lo que intenta es a toda costa controlar la circunstancia para que nadie le quite su lugar. Y una característica de una persona insegura es que se inclina a criticar, a juzgar, siempre a decir las cosas no correctas, y en una mujer se vuelve celosa, se vuelve controladora. Cuando un jefe tiene un empleado que vale mucho, intenta bajarlo, aún cuando hay alguien que sobresale, lo empiezan a pagar, porque la inseguridad nos hace experimentar un vacío de amor y lo sustituimos con pisar o bajar, menospreciar a otras personas. Quizás nosotros no nos damos cuenta porque venimos de hogares donde Dios no era el centro y no hemos aprendido, y generalmente reproducimos un patrón, pero ese patrón viene influenciado por un espíritu. No es que yo aprendí a ser como mi padre, como mi madre, sino que es un espíritu territorial que puede sobre la persona. Quienes han vivido en ambientes de control terminan controlando. Quienes han vivido en ambientes de inseguridad y rechazo terminan controlando también. La tercera causa para controlar y es la manipulación, conseguir las cosas, y generalmente es por una imagen distorsionada de Dios. Y de hecho, quien se inventó que la Virgen María era la que intercedía por nosotros es una persona que se acostumbró a la manipulación, conseguir las cosas de Dios, y eso se ve en la casa cuando los hijos le piden a mamá una cosa porque saben que con mamá la consiguen, o le piden a papá lo que quieren por otra cosa, y los padres, al no darse cuenta, están admitiendo dentro de casa un espíritu de manipulación. Muchas veces los padres en casa vienen de ambientes de manipulación y empiezan a manipular a los hijos. Ya no me amas, ya no me quieres, si tú me quisieras estudiarías, si tú me quisieras vendrías, si tú me quisieras no permitirías esto, y empezamos de alguna manera bajo cuerda a controlar. Otra razón es la del control mismo, cuando nosotros venimos de un ambiente donde la madre tiene la inclinación a controlar todo y va creando poco a poco un ambiente de control, porque dice, si yo no tomo las riendas, ¿quién las va a tomar? Dice la Biblia que en Primera de Reyes 19:1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Acab era el rey, y este rey le molestó mucho que sus ídolos sus dioses fueran aplastados por Elías. La quinta razón por la cual hay controles fue el orgullo. El orgullo es hacer las cosas como a mí me parece, y muchas veces como a mí me parece es correcto. La forma de hacerlo está bien, pero la diferencia es que cuando yo hago las cosas como a mí me parece y en la Biblia dice otra forma, yo estoy creyendo que mi pensamiento, que Dios me va a bendecir. Hay personas que me dicen, ¿por qué nosotros, si nos amamos, qué diferencia tiene un papel? Vivimos juntos, algún día nos vamos a casar, pero digo, es verdad, el papel no es la diferencia es la palabra de Dios que bendice el matrimonio. Entonces, hacer las cosas bien no significa que son correctas, y ese es el orgullo, pensar que yo estoy por encima de quien diseñó el cielo, la tierra, la relación. Y la arrogancia es quizás obligar a los demás
a que vean lo que nosotros vemos. Cambiar tanto el ambiente para que la otra persona cambie. Hay algo parecido que es el discernimiento. El discernimiento es, tú ves algo y dices, no es correcto. La verdad es esta, porque ha sido revelada por el Espíritu Santo. Pero la manipulación es cambio la verdad por algo que a mí me interesa y empiezo a darle vuelta desde mi punto de vista para que la otra persona cambie. Una característica de las personas que manipulan es que tienen sospechas constantemente. Una persona celosa, una persona que es manipuladora, controladora, quiere y sospecha de que mucha gente está haciendo cosas indebidas. La Biblia habla para nosotros en la iglesia, Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Era una iglesia buena, era una iglesia que amaba al Señor, la iglesia de Taitira. La invierto, ponme la llanta. Y entonces dice, la invierto, entonces dice, pero toleras a esa mujer, a ese espíritu lo admites dentro de la iglesia. Dice, y que enseña, dice, que se dice, profetiza y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo primero que hace es que los que tienen al Señor en sus vidas tengan inclinaciones sexuales que les bombardea, les batalla, les está continuamente pensamientos que tú dices, yo no estoy haciendo nada, yo no tengo un pasado o tengo un pasado, pero vienen pensamientos como impresiones sexuales que dice que le atormenta y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando Jezabel se casa con Acab, lo que le pasa a Acab es que es un hombre luchador, el segundo hombre en Israel que ganó batallas, que conquistó tierras. El primero fue Salomón y el tercero ha sido David. Cuenta la Biblia que esto era un hombre fuerte, guerrero, pero en cuanto él llegaba a su casa, su mujer lo manipulaba. Y la característica de él es que él no luchaba en contra de las manipulaciones. Y hay hombres que tienen un llamado de Dios muy marcado y al casarse con personas, con mujeres que tienden a manipular, a controlar, les quitan del propósito de Dios. Vamos a Primera de Reyes 19 y ya leímos que acá le dio a su mujer, a Jezabel, la noticia de que Elías había matado a espada a todos los profetas, había matado a 850 profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Ella era la mujer que manipulaba, ella era la mujer que usaba la intimidación para asustar al profeta. ¿Cuál es el problema de tener ese espíritu de control? Es que se apaga la voz del profeta, se apaga la voz de Dios y se sustituye por una voz de hechicería. Y es cuando empezamos a ver que a mí me da la impresión, yo soñé contigo que tenías un accidente, a mí me dio la impresión de que te vi en un sitio oscuro y empiezan a decir cosas donde asustan a la otra persona y la intimidan y le hacen sentir que necesita de ella. Cuenta la Biblia que mandó un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan a los que Elías había matado. El Señor dice, yo vencí en la cruz a Satanás. Y a veces a nosotros nos dan una noticia del banco, una noticia del hospital, una noticia de cualquier sitio. Y la noticia es más poderosa que lo que la palabra de Dios dice. Y es porque va infectada con un espíritu de manipulación, un espíritu de control, para que la fe se apague. Y dice, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como queriendo decir, yo voy a hacer lo que tú has hecho. Y Elías, dice la Biblia, viendo pues
el peligro en el 3, se levantó y se fuera para salvar su vida. La Biblia dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Elías había comprobado que Dios lo había usado. Más sin embargo, cuando llega ese espíritu de intimidación, nos aplaza de tal manera que nosotros nos quedamos acobardados. Y lo que hizo Elías se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Cuando existe el espíritu de control, de manipulación, cuando vemos que existe el orgullo, la arrogancia y la inseguridad, comienza nuestra vida a decaer y empezamos a experimentar momentos de querer correr, querer salir de los sitios, dejar todo tirado, querer morirnos muchas veces. Y hay gente que dice, yo no tengo ese problema, pero de repente quiero desaparecer. Dice la Biblia que después que él dice esto, que está debajo del árbol, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí, en su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Muchas veces, sabiendo el problema, no es suficiente, hay que usar la liberación, porque ya es algo que tiene aplastada la vida de la persona. Y dijo, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Él tuvo que levantarse, luchar y encontrarse en el monte con Dios, con la oración, con la lectura de la palabra de Dios. Y a veces nosotros pensamos, ¿para qué orar tanto? Cuando nosotros oramos, lo que hacemos es abrir nuestro corazón con Dios y Él empieza a desprender de su presencia, su poder. Una persona que aprende a orar, aprende a conectarse con la sabiduría, con el poder, con la presencia de Dios, con la sanidad, con la restauración, con la liberación. No es que yo crea que Dios, si yo no oro y se me pincha la rueda del coche, digo, ay, por no haber orado. Si yo no traigo el diezmo, dice, a mí esto me... Si empezamos como que Dios es malo, y Dios no es malo. Dios quiere que yo me acerque a Él para experimentar su poder en nuestras vidas. Y dice que él se metió en una cueva donde pasó la noche. Él seguía en una crisis horrorosa, escondiéndose. Y dice que vino palabra de Yahweh, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, autoconmiseración. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel, que han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Todo eso era verdad. Todo lo que le estaba contando era Dios. Y dice, y solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal de esa cueva, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, el fuego de Dios rompiendo toda la opresión. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba todavía hablándole a él. Y dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro, y ya él logró entrar en la presencia de Dios. Y dice, he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí otra vez? Él respondió, otra vez lo mismo, he sentido un vivo celo, me he quedado yo solo, y explicándole a Dios todo lo que estaba pasando. Y el Señor dice en el 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Y cuando le dice por tu camino, es porque Elías, el espíritu de control, de intimidación,
de angustia, de miedo, le había sacado del propósito. Le dice, regrésate a tu propósito. Y le dice, vete por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael, el rey de Siria. Y dice, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, y ungirás para que sea profeta en tu lugar. Una de las cosas que Elías estaba perdiéndose era llevar la unción a un rey, a un sacerdote y a otro profeta. Porque el espíritu de intimidación no le estaba dejando dejar herederos, no le estaba dejando formar gente debajo de él. Cuando una persona que tiene control atrae a sus hijos hacia él y no les deja ser libre. Cuando un pastor tiene control, no deja ser discípulos. Cuando un líder de célula, sus discípulos no crecen, quizás es porque están bajo el control. Y entonces quiere que sus discípulos dependan continuamente de ellos. Quieren que estén pegados todo el tiempo a él porque les hacen sentir que solos no pueden. Y la persona se vuelve pasiva porque está el espíritu de Jezabel que quiere dominar y controlar, y trabaja con el otro espíritu del marido que es acá, que no quiere luchar, que mejor es, en mi casa no digo nada para que no haya problemas, para que haya tranquilidad. Y la Biblia dice que el que hace eso, el Señor lo va a quitar y va a poner a alguien que sea capaz de luchar espiritualmente. La tranquilidad sin guerra espiritual es no cumplir el propósito de Dios y es tener un espíritu de Acab. Y dice, Jehú lo matará, y el que escapa, y entonces dice, rey, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Como que la lucha espiritual, yo tengo que buscar es que las posiciones espirituales son para ganar las batallas espirituales. Nosotros estamos llamados a luchar contra huestes de maldad. Pero el Señor dice, confiad, yo he vencido, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y nosotros tenemos que identificar que muchas veces nosotros hemos manipulado a otra persona para conseguir lo que queremos. Y otras veces nos hemos dejado manipular porque necesitábamos tranquilidad y paz y no luchar. A veces hay luchas, vemos que en la familia, cuando Dios le dijo a Adán, tú vas a intentar controlar, dirigir a tu mujer, no dirigir sino mandarla, enseñorearte. En la iglesia, en Apocalipsis 2:20, tengo el 19. Yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a ese espíritu, a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando hay adulterios, cuando hay infidelidades, pensamientos obsesivos sexuales, cuando hay pensamientos y acciones de fornicación, de adulterio, es porque hay un espíritu de control que viene a través de Jezabel y del espíritu de Acab. En las naciones, Primera de Reyes 16:21, entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tigní, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. ¿Por qué? Porque cuando está la opresión, comienza a haber división. Hay 4 características para identificar si tenemos la influencia, y la primera es miedo. Elías tuvo miedo, fue la primera reacción. Tengo miedo. Y hay gente que es maja, que es luchadora, pero produce miedo. Hay una diferencia al miedo, y es que cuando el pueblo de Israel iba a conquistar Jericó, dice la Biblia que Dios
hizo caer temor sobre todas las naciones de alrededor para que respetaran a Israel. Entonces, hay un temor que Dios da a ciertas personas para que haya lo que se llama respeto. Yo respeto a esa persona, pero hay otra cosa que es miedo, temor. Y dice la Biblia que Acab le dio a Jezabel la noticia y ella envió mensajeros. Las personas controladoras les gusta tener gente a su alrededor que la admiren. Y hay mujeres que han aprendido ese patrón y cuando se casan o tienen un novio les gusta que lo admiren demasiado, controlarlo, manipularlo para que supla su cariño y su necesidad. ¿Qué pasa? Cuando esa etapa pasa, ya el hombre empieza, en vez de ser cariñoso, empieza con infidelidades, con asfixiada y se quedan más horas trabajando por no querer estar metidos en casa porque se sienten agotados. Dice la Biblia que entonces tenemos que aprender que detrás del miedo es que hay un espíritu que intimida. La segunda característica es el aislamiento. El aislamiento, en Primera de Reyes 19:3, viendo el peligro, se levantó y se fue, y se metió debajo de un árbol y después en una cueva. Aislarse, separarse para buscar a Dios es bueno, pero cuando tú te separas, te aíslas para comer patatas, para ponerte a ver tele, para ponerte a ver películas y películas y películas, y te centras en aislarte para que nadie te moleste, es porque quizás estás bajo la influencia de un espíritu de Jezabel, que es de control. David, en la Biblia cuenta que él iba a ser rey y que Jonatán, porque el espíritu de control siempre quiere es intentar manipular la autoridad. Los padres hacia los hijos hacia los padres. Entonces, la idea es quitar la autoridad de Dios. Y de hecho, ahora los niños en la escuela tienen intimidado a los profesores. No pueden decir nada. Y hay padres que tienen intimidados hay hijos que tienen intimidados a sus padres. Porque si gritas me voy, si no me dejas llegar a la hora que quiero me voy. Y los padres empiezan a perder espacio en su vida y están admitiendo el espíritu de control. Y la Biblia dice que cuando nosotros no obedecemos, las consecuencias son serias. Por eso cuando los padres pasamos por alto la enseñanza, la disciplina, la dirección de los hijos, el Señor pide cuenta a los padres. David se dio cuenta que Jonatán era hijo de Saúl y Saúl lo quería matar. Y como Jonatán se dio cuenta de este caso, dijo, yo me voy a hacer su amigo. Y empezó a adularle, empezó a tratarlo bien y le dijo, yo voy a ser el segundo. Y David en el Salmo 41:6 dice, y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge pan, así iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Él dice en el 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. Salmo 53:13, mi mejor amigo rompió el pacto que había hecho el mismo Jonatán. Dice que cuando Saúl lo buscaba, el único que sabía dónde estaba era Jonatán. Él se metió tanto en el corazón de David, intimidó tanto a David, que logró saber todo lo que hacía con tal de ser el segundo, porque una característica es siempre quiere pegarse a la autoridad. Y la Biblia, cuando leímos el primer versículo, dice que nosotros fuimos llamados en Gálatas 5:13 a libertad para servir. Y hay gente que quiere servir, pero solo en la autoridad. No quiere servir en el proceso correcto. No, yo tengo un llamado para servir. Seguro, porque el propósito de Dios es que nosotros les sirvamos. Pero generalmente los que tienen control quieren es usar el pegarse y servir ya. Hay gente que me dice, yo quiero entrar en la alabanza. Y yo por dentro, pero hay pasos que hacer. Dice, bueno, pero es que yo Entonces empiezan a ofrecerse porque lo que quieren es control. La segunda, el aislamiento trae sentimientos de cansancio, que es la tercera. El 4 se fue al desierto. El 5 de Primera de Reyes, echándose debajo de un enebro, y entonces se quedó dormido. La cuarta cosa es depresión, agotamiento.
¿Por qué? Porque es un espíritu que va aplastando. Job lo tuvo. Dice, porque Job 3, 11 al 13, porque no nací muerto, porque no morí al salir del vientre, ¿por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué no me quitaron la vida cuando nací? Dijo Job. Moisés, dice que Moisés estaba en un momento de su vida agotado y dijo al Señor, llévame porque no aguanto mis circunstancias. Hay personas que se quieren suicidar, que están en depresión, lo quieren dejar todo tirado, porque aún el mismo Jonás le dijo al Señor, llévame, no quiero. Y Jonás lo que estaba era intimidado por la presión que tenía, y ese síntoma son efectos de un espíritu que se llama Jezabel, que es de manipulación, de control, de intimidación. Y hay gente que hablas con ella y te quiere intimidar, quiere que tú entres en su pensamiento. Por eso el Señor nos dice en Apocalipsis 2, 20, el 22, he aquí, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si nosotros permitimos en la casa, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, la manipulación. Hay gente que profetiza para asustar a los demás. Las células no son para dominar una célula, es para ayudar, para servir. No fuimos llamados a que nos sirviesen, sino nosotros, entre más arriba, más servicio. Y hay gente que te manipula con la pena, con la tristeza. Hay gente que te manipula con las profecías. Hay gente que te manipula con el conocimiento. La idea es que nosotros entendamos que si cada uno se examina, lo trabaja, el Señor abre propósitos y puertas que tenemos cerradas por culpa de no dejar al Espíritu Santo que lo hace. Y dice, y si no se arrepienten de las obras de ella, dice, yo los voy a arrojar. El versículo siguiente, el 23. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿Cuántos planes no quedan muertos en nuestras vidas? Dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor dice, no podemos, tenemos que tener guerra espiritual, enfermedades raras, duraderas, porque el espíritu de Jezabel lo que quiere es robar la paz, el gozo, la confianza en ti mismo. Intenta matarnos con enfermedades, con accidentes, con depresión, con miedo. Pero podemos ver la solución. La solución es que Elías, primero que nada, se encontró en el monte del Señor. Y aquí vemos que buscó a Dios. El Señor dio paz a su corazón. Y si nosotros entendemos y comprendemos la palabra del profeta, que es la palabra de Dios, la palabra del sacerdote, que es la palabra del pastor, la palabra, Jesús es todo en nosotros. Y Él nos deja la palabra para que nosotros podamos tener libertad. Y si nosotros no enfrentamos a ese control, si nosotros seguimos queriendo dirigir y mandar y hacer nuestra voluntad, dice el Señor, yo te doy tiempo para que te arrepientas, pero si no te arrepientes, yo voy a arrojar sobre ti cama, disciplina, te pondré en un sitio. Y nosotros tenemos que primero buscar a Dios, buscar consejo y tomar acción y hacer algo. Porque si nosotros seguimos dejándonos controlar o controlando, Dios va a poner a otra persona que sea capaz de hacerlo. Os invito a que oremos y le digamos al Señor en esta mañana, ¿cuántas veces nosotros hemos nacido en hogares donde hemos sido rechazados, donde nuestros padres no nos amaron correctamente y no hemos aceptado la sanidad de Dios totalmente? Señor, por eso